buenas tardes, reciban ustedes un cordial saludo. Soy Claudia Eugenia Vaca Vargas, integrante del grupo 3 del programa Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Este trabajo ha sido elaborado para la asignatura Fundamentos, Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, dirigida y orientada por el docente Jairo Hernán Díaz Arias. En primera medida vamos a tratar sobre el concepto de información. Habiendo analizado el video presentado por el profesor y diferentes investigaciones hechas, lecturas complementarias, puedo decir que la información es un conjunto de datos que permiten la construcción de un mensaje. Este mensaje es emitido con un propósito que bien puede ser el de reducir la incertidumbre o, en su defecto, permite adquirir un nuevo conocimiento sobre un tema determinado o ampliar el conocimiento cuando ya se ha tenido alguna noción o alguna idea del tema que estamos consultando. Una vez estos datos son procesados y organizados, obtienen un significado y inmediatamente se cambia el estado del conocimiento del receptor. Puede con esta información a su vez resolver problemas o tomar decisiones tanto en su vida laboral como personal o profesional. En la medida en que esta información es utilizada, construimos nosotros la base de nuestro propio conocimiento. Es importante tener en cuenta que para que esa información sea realmente información, debe reunir ciertas características como son la objetividad. La información que consultamos debe ser clara, debe ser precisa y debe ser de fácil interpretación para el receptor. Debe tener también la exactitud. Es fundamental que esa información sea segura, que sea veraz y que sea correcta. En cuanto a la vigencia, debemos tener claro cuando consultamos alguna fuente que esta información sea actualizada, sea lo más reciente posible a fin de tener un conocimiento más preciso. En cuanto a su validez, debe ser medible y debe tener unos criterios definidos a fin de poder utilizar esta información cuando nosotros la necesitamos. La continuidad. La información debe estar disponible permanentemente, ya que en cualquier momento nosotros podemos hacer uso de ella. Por lo tanto, esa información debe estar disponible en cualquier momento y en cualquier lugar. La información debe ser relevante. ¿Por qué? Porque esta información debe ser de interés para el receptor, debe ser importante para la consulta que él está realizando, para despejar la duda sobre algún tema en especial. Por tanto, esta información debe ser relevante, porque así va a suplir una necesidad, va a servir como satisfacción al usuario. Verificable. Indudablemente es importante que la información que nosotros consultemos sea demostrable, sea medible, sea comparable. ¿Por qué? Porque al poder hacer comparaciones con otras fuentes, nuestro conocimiento irá a ser mucho más preciso y oportuna. Lógicamente debe ser la información. Por tanto, es vital que la información esté relacionada con un hecho o con un suceso en la medida en que nosotros estamos consultando. De ahí la importancia de poder determinar que esa información sea o reúna las características que acabo de mencionar. Como segunda pregunta, ¿qué une a la bibliotecología, la archivística y la documentación? Pues analizando todo lo anterior, puedo decir que el elemento primordial en la bibliotecología, la archivística y la documentación es indudablemente la información.
que encontramos nosotros registrados independientemente de su soporte o el material en la cual se encuentra. He sacado algunas relaciones para hacer un poco más comprensible o más entendible esta respuesta. Sabemos nosotros que la bibliotecología, la finalidad es el conocimiento de la información, independientemente del soporte en el cual se encuentra y del lugar en que se hace uso de esta información. La archivística, su objetivo pues es el de conservar, administrar, clasificar, ordenar, almacenar documentos para el conocimiento de la sociedad que requiere de la información. Estos documentos en un momento determinado son pruebas testimoniales, sin tener en cuenta lógicamente el lenguaje que se ha utilizado para registrarla, la forma o el soporte o la expresión gráfica en la que se encuentra, que puede ser medio magnético, por medio de imágenes, medios sonoros o de manera escrita. Como hemos visto aquí, en las dos disciplinas se ha utilizado la información. En cuanto a la documentación, pues sabemos que es el procesamiento de la información, lo que conlleva esto, la recopilación, el almacenamiento, el análisis y la difusión de la información. Es decir, el saber identificar, el saber seleccionar, el saber clasificar, el saber ordenar, el saber buscar la información para poderla disponer a los usuarios que la requieren. Entonces, por eso creo que es fundamental, o que el elemento primordial que une a estas disciplinas es la información. Como tercera pregunta, ¿qué asignaturas me gustaron o llamaron mi atención de los otros planes de estudio que investigué? Pues tomando como referencia los planes de estudio de la Universidad de La Salle, de la Universidad Javeriana y de la Universidad del Quindío, he encontrado algunas materias o asignaturas que llaman mi interés y que sería necesario o ponerse a consideración para ser o que formaran parte del plan de estudios de la Universidad del Quindío, aunque el plan que tenemos es un plan de estudio muy completo y que nos enorgullece estar inscritos y estar estudiando en esta universidad. Entonces puedo comentarles que de la Universidad de La Salle he escogido la asignatura de telemática y redes y la producción y estructuración de documentos electrónicos. Pues con el avance de la tecnología pienso que es importante para nosotros como futuros profesionales en ciencias de la información, la documentación, archivística y bibliotecología, que sepamos todo el manejo o el diseño e implementación de nuevos programas informáticos a fin de disponer de una mejor manera y llegar mucho más a nuestros usuarios que ahora se han convertido en usuarios virtuales. En cuanto a la Universidad Javeriana, a pesar de que nosotros en la Universidad del Quindío veremos inglés, pues sería importante que esta materia se viera desde el primer semestre a fin de poder tener unos conocimientos mucho más profundos, puesto que hay mucha información y en especial todos los programas informáticos, todos los software y demás medios donde está involucrada la tecnología son o vienen en idioma inglés. Además, porque podemos tener usuarios extranjeros y que mejor nosotros poder satisfacer las necesidades de ellos sabiendo otro lenguaje, otro idioma. En cuanto a la representación del documento textual y multimedia, es también importante, precisamente porque nosotros como gestores de la información podremos poner a disposición toda esta información que tenemos en tantos soportes que muchas veces no hay la manera o no se cuentan con los recursos para ponerla a disposición de la ciudadanía. Por eso es importante poder saber y conocer qué medios podemos utilizar para que esta información no se quede en las estanterías o en los anaqueles.
En cuanto a la Universidad de Antioquia, me pareció interesante que la materia de gestión cultural y de gerencia de procesos. La gestión cultural, porque esto nos permitirá involucrarnos más con la comunidad, saber y conocer acerca de su cultura, acerca de diversos temas que muy pocas veces nosotros conocemos, y esto permitirá un acercamiento más, permitirá saber cuáles son sus necesidades en cuanto a la información y disponer en nuestras unidades de información documentos o información que sean importantes para ellos y para su desarrollo cultural. La gerencia de procesos igualmente es importante porque podremos aplicarla a nuestras entidades. Estamos en base a procesos, ahora por el sistema de gestión de calidad y todos estos procesos permitirá, y nosotros podemos ser de gran ayuda en nuestras entidades conociendo cómo se llevan a cabo todos los procesos que se realizan en las diferentes dependencias. Por eso considero estas materias importantes sean tenidas en cuenta de pronto para hacer o que formen parte del plan de estudios de la Universidad de Chile. La cuarta pregunta: ¿qué considero bueno o malo en esta asignatura? Bueno, en cuanto a lo malo, personalmente pienso que hubo una falta de acompañamiento por parte del instructor. Tal vez la metodología del docente nos tomó por sorpresa, y más aún los resultados de los trabajos que presentamos en un comienzo. Las notas no fueron muy satisfactorias, lo que quizá nos llevó a aislarnos un poco, a tener o a crearse en nosotros una incertidumbre, un temor o una inseguridad para realizar las demás actividades. Pienso que el ambiente se tornó muy tenso durante el desarrollo de esta materia y que la comunicación entre el docente y el estudiante fue muy escasa, al igual que la comunicación con el grupo en general. Lo digo porque pues así lo percibí, y además al hablar con otros compañeros es la percepción que también ellos tienen. Entonces quizá no es malo, es sencillamente nosotros acostumbrarnos a esa metodología del docente. Pues todos sabemos que todos no tienen o no emplean las mismas metodologías, pero es entendible y bueno, quizá eso podamos nosotros superarlo para continuar con nuestro proceso de aprendizaje. En cuanto a lo bueno, considero que aprendí, considero que fue importante la metodología que el profesor utilizó, porque nos permitió conocer y establecer las diferencias entre conceptos de la información y el conocimiento. Fue interesante la materia también, ¿por qué? Porque aprendimos a que no debemos quedarnos con lo primero que nos presentan, con la primera información que se nos da. Debemos investigar, debemos analizar, debemos indagar, debemos leer muy bien y comprender lo que estamos leyendo a fin de poder hacer un análisis detallado y emitir un concepto sobre un tema que se esté consultando. Esto es importante porque así mismo llegaremos a nuestros usuarios y permitirá que nosotros nos hagamos entender cuando ellos nos solicitan cualquier información. A la siguiente pregunta: ¿qué considero bueno o malo en esta asignatura? Y que creo que yo aprendí, indudablemente que sí. Aprendí a conocer las diferencias entre información y conocimiento. Aprendí que no todo lo que me proporcionan, lo que me presentan es información, que la información no es sinónimo de conocimiento, que la información se da solo una vez, porque una vez estos datos son procesados, se convierte ya en un conocimiento. Aprendí también que la información tiene ciertas características y que debe cumplirlas para que sea realmente una información. Aprendí que es importante verificar la fuente de la cual nosotros estamos consultando,
ya que esto permitirá que esa información que nosotros adquirimos, que nosotros extraemos de los documentos que leemos, es realmente una información que nos va a servir. Entonces aprendí realmente en esta materia. ¿Qué considero que fue útil? O si considero que fue útil y que aporta a mi vida profesional y personal esta materia, pienso que fue, que es, que será y seguirá siendo útil en la medida en que yo, como futuro profesional de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, pueda investigar, pueda seleccionar, pueda indagar, pueda clasificar, pueda organizar y analizar la información que tengo en mi centro de documentación, en la biblioteca o en el archivo. ¿Por qué? Porque toda esta información, en la medida en que yo la disponga a los usuarios, en la medida en que yo la aproveche, pues asimismo permitirá en mí afianzar los conocimientos, ampliar los conocimientos que tengo, y en este proceso de aprendizaje que estamos adelantando, pues obvio que será de gran ayuda para la realización personal, la realización como profesional, para la vida profesional, para la vida laboral, para la parte intelectual. Es útil, solamente que debo tener claro qué es realmente la información que es relevante para mí como futuro profesional. La base de conocimiento mía está basada precisamente en la medida en que yo aproveche de una manera correcta toda esta información que puedo extraer y que puedo utilizar para el desarrollo personal, profesional, laboral y personal. En cuanto a la actividad de investigación del recurso electrónico, el tema que consulté fue redes sociales para bibliotecas universitarias, y en cuanto al documento expreso consultado, fue el artículo Espacio Bibliotecario de Custodia a Consulta. ¿Por qué estos temas? Porque en cuanto al espacio bibliotecario de custodia a consulta, hemos tenido o hemos venido percibiendo que ya no somos simples custodios, que ya no somos las personas que nos mandan a la biblioteca o que nos mandan al archivo o a un centro de documentación por castigo. No, ahora nos convertimos nosotros, más que en custodios, en gestores de la información. Por eso estoy interesada en consultar este tipo de temas para tener un conocimiento mucho más amplio en cuanto a todo lo que tiene que ver con la carrera de Ciencias de la Información, la Documentación, la Bibliotecología y Archivística. A todos ustedes, mis agradecimientos por la atención prestada, y espero haber logrado el objetivo de esta actividad, algo emocionante, pero a la vez también con algunos temores por ser la primera vez que hacemos o que hago este tipo de actividad, de hacer un video y todas estas cosas, pero es una experiencia muy enriquecedora que sé que me va a servir y va a ser muy útil en mi vida como futuro profesional de la información. Hasta una próxima oportunidad y Dios los bendiga.